persona pacífica bastante. Era una persona transparente. Ella era de corazón humilde. Y como ella era así, ella tal vez pensaba que todo el mundo era así. Bueno, me llamaron como a las 3 de la tarde a preguntarme porque el compañero de ella vino de la vereda y la llamaba y no le respondía. Gran parte de la comunidad pues manifestaron que efectivamente las hayan visto en horas de la mañana merodeando por este sector. Vienen unos habitantes de la zona a informar a la urgencia del CAMU que hay una señora que parió en un potrero. Nosotros inmediatamente salimos en la ambulancia. Inicialmente, de pronto que pudo haber una discusión de pareja. El hallazgo de un recién nacido que llegó con una señora diciendo ser su mamá. Fue un hecho muy atroz, porque nosotros como médicos nos va a quedar, creo que para toda la vida, ese hecho. Porque esto destrozó toda una familia. Soy Alejandra Giraldo. Buenas noches. La motivación detrás de un asesinato puede variar, pero no es común la que motivó el homicidio que sucedió el 17 de mayo de 2023 en Sagur, en Córdoba. Allí, dos parejas compartían la ilusión de la llegada de su primer bebé a sus hogares. Luzneida Betín y Jesús Manuel Navarro por un lado, y por otro Sadith Vanessa Martínez y Jesús Martínez. Las dos parejas estaban ilusionadas. Sin embargo, ese día de mayo de 2023, la desaparición de las dos mujeres embarazadas dejó en vilo a todo el pueblo. Las buscaban desesperadamente mientras las autoridades trataban de seguirle la pista a sus movimientos para dar con su paradero. Lo que sucedió después aún deja sin aliento a muchos. Así comienza esta historia que nos cuenta Paola Bermúdez. Crimen y traición. Este caso fue un caso que fue mundial. Esto le dolió mucho a la gente, porque esto no se había visto nunca aquí en Sagún, jamás. Eso nunca había pasado por acá. Daniela Betín es habitante de Sagún, Córdoba. Se refiere a un macabro hecho ocurrido el 17 de mayo de 2023 en zona rural de esa población. Sus habitantes quedaron paralizados. Escuchen esto, hay dolor y repudio en Sagún, Córdoba, por el crimen de una mujer embarazada. Conocida como la ciudad cultural de Córdoba y muy cerca del ritmo acelerado de la ciudad entre su capital Montería y Sincelejo, la capital de Sucre, está Sagún. Un municipio tranquilo, pacífico, con extensos kilómetros de terrenos aptos para la ganadería y el cultivo de alimentos como maíz, yuca, arroz y plátano. Allí nadie podía creer lo que había pasado. Porque esto destrozó toda una familia. Sí, eso va a ser muy doloroso para la niña, porque usted sabe arrebatarle a la mamá. Un macabro caso, un macabro. Eso fue terrible. Que es uno y se impresiona. Ahora una niña cuando sepa eso, cómo murió su mamá, qué le hicieron.
La mujer embarazada era Luzneida Betín, de 25 años, ama de casa, quien había conformado un hogar con Jesús Manuel Navarro Yepes. ¿Cómo fue esa relación? O sea, de novio demoramos 11 meses y convivimos más o menos año, 3 meses. ¿Cómo se conocieron, Jesús? Hacía viajes en el carro. Y el compadre de ella, o sea, era conocido conmigo bastante. Entonces un día me dijo que si tenía viaje para acá. Yo le dije que sí. Entonces él me dijo que si la podía traer y yo le dije que sí la trae. Ahí nos conocimos. Lo más especial era que ella no le gustaba pelear. Era una persona pacífica bastante. Era una persona transparente, que no pensaba en mal contra nadie. Ella era de corazón humilde. Y como ella era así, ella tal vez pensaba que todo el mundo era así. Para mí era linda, de ojos claros, un poco delgada, alta. Era linda, sí. Cuerpo hermoso. Era más buena. Para mí era como si hubiera sido una hija para mí. Sadis María Yepes es la mamá de Jesús Manuel. Yo ella la quería mucho y ella también me quería bastante. No, ellos eran felices uno con el otro, bonita, una relación. En mayo de 2023, Luzneida y Jesús Manuel estaban esperando su primer bebé. La mejor noticia. Estábamos felices. Ese día yo salí para el taller a hacer un detalle a la moto. Y yo le había traído la prueba. Y ella se la hizo mientras yo estaba para allá. Cuando yo estaba en el taller, ella me mandó la foto. Y había salido positiva. Yo estaba feliz. Juntos habían compartido los desafíos del embarazo. Para ella ese embarazo fue muy difícil. Hizo un embarazo bastante vomitando. Mantenía como la mayoría en reposo, que se la pasaba mal todo el día a veces. Que las comidas de ella, o sea, la hacían vomitar, pero que por otra persona no. Yo buscaba a mi mamá para que ella cocinara. O sea, yo me colocaba muy mal cuando la veía así. Estaban muy ilusionados con la espera. Primer hijo, sí, para los dos. A los 4 meses y medio más o menos, ella se hizo la ecografía. Y ahí supimos que era una niña. Luzneida, que vivía en la zona rural del municipio a casi 2 horas de distancia en carro, se realizaba los controles del embarazo en un hospital cercano. Allí se encontraba frecuentemente con Sadit Vanessa Martínez, su mejor amiga. Ella era una amiga de infancia de ella que se estudiaron hasta juntas, iba a la finca, convivía con ella, comían juntas, siempre estuvo con ella y hablaban mucho por teléfono. Ella me dijo que ella estaba también esperando un bebé y que tenía más o menos el mismo tiempo que ella y que era una niña. Sí, yo la vi embarazada, se le veía la barriga más que a luz. Sadit Vanessa compartía su felicidad en las redes sociales. Gracias Dios por tus bendiciones. Ya falta poco, hija, para que estés en los brazos de mamá. Voy a ser la mamá más feliz. Que ella también tenía una barriga al mismo tiempo. Y venía los mismos días que a mi hermana le tocaba la cita. El embarazo de Luzneida había sido perfecto. Junto con su esposo habían decidido que el nombre de su hija sería María Fernanda. El domingo 14 de mayo de 2023, Luzneida salió de esta casa, ubicada en la vereda La Envidia del corregimiento Los Chibolos, hacia el casco urbano de Sahagún. Todo según su familia para quedar mucho más cerca del hospital, pues ella ya estaba a término para dar a luz. ¿Con quién se fue? Con mi mamá, por si le dieran los dolores de parto, llegar enseguida. Y yo me quedé trabajando acá. El plan era que cuando ella diera a luz, yo enseguida me iba para allá. Esa misma semana, su mejor amiga, Sadit Vanessa, había tomado la misma decisión: esperar el momento de dar a luz en el casco urbano de Sahagún. Sandy Brun es prima de Jesús Martínez, el esposo de Sadit. Ella llegó un viernes 12 de mayo aquí a Sahagún. Mi primo me llama a decirme que ella se venía a pasar unos días acá. Y ese día me llama que ya ella venía para acá
para que yo la recibiera. Pues yo la esperé en la carretera y me la traje a la casa. Que un primo me pidió el favor de que la tuviera aquí mientras ella daba luz, porque ya ellos que vivían en una vereda. Pero 3 días después, el 17 de mayo de 2023, Luzneida, que estaba viviendo junto con su suegra en casa de una tía mientras llegaba el momento del parto, desapareció. Y entonces yo estaba con ella ya. Cuando ella salió ya y me dijo que iba a verse con una amiga que ella tenía que se llamaba Saidí, pero que ella no demoraba para allá. Pues yo voy un momentico para ir para el parque, porque el parque estaba chiquitica, era la casa donde estaban. El parque estaba a unas 3 cuadras de la casa. Eran las 8 de la mañana cuando ella salió de ahí. El 17 temprano, yo la llamé como a las 6:30 de la mañana. Ella me comentó que Sadit le había dicho que se encontraran para saludarse. Casi 5 horas después, cuando Jesús Manuel se comunicó de nuevo con su esposa, ocurrió algo que lo dejó extrañado. A las 11 más o menos, me dijo que estaba con Sadit en el Parque Centenario. Entonces estábamos hablando y se cortó la llamada. Yo empecé a llamarla y nada. Yo llegué a Sahagún y la llamaba y tampoco. Después llego donde estaba mi mamá, donde la tía de Luz, y le pregunté que si Luz no estaba ahí. Me dijeron que no. Entonces yo pensaba que de pronto era que le habían robado el teléfono. Entonces empezó a marcarle a Sadit, la amiga con la que había salido su esposa esa mañana, pero quedó más intranquilo aún. Porque ni me contestaba ni nada. Sadit Vanessa tampoco se había reportado. Y ese día llego, como a las 12, la muchacha no había llegado. Bueno, igual no le seguí dando importancia. Dije, bueno, debe estar algún familiar. Se llegaron las 2 de la tarde del miércoles 17 de mayo de 2023. Las 2 amigas embarazadas, Sadit Vanessa Martínez y Luzneida Betín, estaban desaparecidas. La última comunicación de Jesús Manuel con su esposa había sido a las 11 de la mañana. Yo empecé a buscar en el hospital, en el CAMU. Me decían que no había llegado una persona con esas características allí. Y otra vez regresaba al CAMU, a la clínica, al hospital, y nada, no me daban razón y desesperado. Bueno, me llamaron como a las 3 de la tarde a preguntarme porque el compañero de ella vino de la vereda y la llamaba y no le respondía. Pero se le hacía raro que minutos antes, hacia la 1:30 de la tarde, alguien escribió un mensaje desde el teléfono de Luzneida para su esposo. Creían que había aparecido. Podía ser una señal de vida. Le preguntó, ¿a dónde estás? Estoy en la casa de mi hermana. Entonces fue cuando me llamaron a mí para averiguar si estaba allá. Y yo dije, no está. Quedaron con muchas dudas. Se preguntaban entonces, ¿quién habría enviado ese mensaje? Yo en el momento reaccioné y dije, vamos, que fue cuando dije, vamos para la policía, vamos, porque me dio una corazonada que le había pasado algo. Además, su amiga, Sadit Vanessa Martínez, también seguía desaparecida. De ella no había ningún rastro. Ya eso de las 5 de la tarde que mi hija llega del colegio, me llama, mami, mira, la muchacha no ha llegado todavía. Me tocó venirme del trabajo, llegué a la casa, comencé a llamarla a ella, no me respondía. Para ese momento ya eran las 5:10 de la tarde y ninguna de las 2 familias había recibido información sobre el paradero de Luzneida y de Sadit Vanessa. En el pueblo ya se empezaban a especular noticias tenebrosas sobre una red que, según ellos, se dedicaba al robo de bebés. Porque ya la niña era para venderla. El subintendente Iván Martínez fue el primero en investigar las desapariciones. Gran parte de la comunidad pues manifestaron que efectivamente las hayan visto en horas de la mañana merodeando por este sector. Siempre todos
coincidían en la misma versión. Una mujer vestida de amarillo y otra vestida de azul, ambas embarazadas. Les preocupaba que pronto llegaría la noche. Tanto Luzneida Betín como Sadit Vanessa Martínez eran buscadas por todo Sahagún. ¿En dónde estarían? El 80% de la extensión de Sahagún es rural. Había mucho lugar en donde buscar. El tiempo estaba corriendo y la angustia por encontrar con vida a esas dos mujeres embarazadas era cada vez más intensa. Ya regresamos. Las historias, anécdotas y detalles no contados de las mentes criminales y reporteros detrás de esta historia, encuéntrelas ahora en podcast. El Rastro Podcast, el primer programa de investigación criminal colombiana llevado a uno de los géneros favoritos en las plataformas de audio, el True Crime. A partir de ese momento y en el código QR pueden oír esta historia con material exclusivo y Manuel Teodoro narrando. Las preguntas seguían. ¿Dónde estaría Luzneida Betín y Sadit Vanessa Martínez? Eso era lo que intentaban resolver los residentes y las autoridades en Sahagún, en Córdoba. Estaban trabajando contrarreloj para encontrar a estas dos mujeres que, según sus familias, ya estaban a punto de dar a luz. Pero las horas del miércoles 17 de mayo de 2023 parecían correr muy rápidamente sin que se lograra ningún resultado. Mientras tanto, la desesperación se apoderaba de casi todo el pueblo, que se mostraba preocupado con lo que estaba pasando. Así continúa esta historia de Paola Bermúdez. Crimen y traición. El 17 de mayo de 2023, en Sahagún, Córdoba, todos sus habitantes hablaban del mismo tema: las desapariciones de Luzneida Betín y Sadit Vanessa Martínez. Dos mujeres embarazadas que eran amigas y que se habían encontrado hacia las 8 de la mañana de ese miércoles en el Parque Centenario de ese municipio. Me parecía como muy riesgoso de que ella estuviera saliendo constantemente a la calle sabiendo que ella estaba a punto de dar a luz. Jesús Manuel Navarro es el esposo de Luzneida Betín. ¿Qué pasó por su cabeza en ese momento? Tal vez que a Luz le habían dado los dolores de parto y había parido por allá. La última vez que escuchó la voz de su esposa fue a las 11 de la mañana en una llamada telefónica. Desde esa hora, las dos mujeres embarazadas estaban desaparecidas. La familia de Luzneida Betín fue mucho más activa en la búsqueda. La de Sadit Vanessa Martínez solo esperaba que ella se reportara. Y mientras la policía buscaba en el casco urbano y en zona rural de Sahagún, en el Centro de Atención Médica de Urgencias CAMU del municipio, 3 horas y media después, hacia las 2:30 de la tarde, la enfermera Leani Galeano recibió una solicitud que la alertó. Vienen unos habitantes de la zona a informar a la urgencia del CAMU que hay una señora que parió en un potrero. Nosotros inmediatamente salimos en la ambulancia a buscar a la señora. Pasaron unos 40 minutos mientras se desplazó en la ambulancia a la vereda Los Amarillos. Allí ocurrió algo que la dejó más intranquila. Cuando llegamos al sitio, no encontramos a la señora porque nos habían dicho que se había venido en una moto. Se me hizo raro
porque una recién parida y en moto, o sea, difícilmente uno montarse recién parido en una moto. Entonces empezó a indagar con la comunidad de la zona. Y un señor nos dijo que era la moto que nos había pasado en el momento. Logramos alcanzar la moto, paramos la señora, ella se baja como si nada, como si no hubiese parido. Para ese momento eran las 3:20 de la tarde. Su preocupación era cada vez mayor. ¿Qué le llamó la atención? La tranquilidad, y ella estaba muy relajada. O sea, no era signo de que ella había parido ni nada en ese momento. Cuando el conductor se va a subir, ella sola se subió a la ambulancia, se sentó en la camilla, no tuvo más nada que ver con la niña. La dejó en mis brazos. Ante su duda, a las 3:30 de la tarde del mismo miércoles 17 de mayo, decidió dar aviso a la Policía de Infancia y Adolescencia y les solicitó que indagaran a fondo. El hallazgo de un recién nacido que llegó con una señora diciendo ser su mamá. El mayor Hans Cañón es el comandante de la policía de Sahagún. Los profesionales del hospital manifestaron de que no tenía síntomas de que haya dado a luz, lo que generó como una suspicacia de que por qué una persona con estos rasgos llegó al hospital. Dieron aviso a los funcionarios de infancia y adolescencia para que atendieran el caso y pues verificaran si sí era hija de esta persona que decía haber dado a luz. Hacia las 3:50 de la tarde, cuando las autoridades llegaron al CAMU San Rafael, la ambulancia ya había dejado allí a las dos pacientes, una adulta y una recién nacida. Entonces lograron confirmar que la persona adulta a la que estaban examinando era Sadit Vanessa Martínez, una de las dos mujeres embarazadas que se encontraba desaparecida. Hasta ahí, nada se les hizo raro. Sadit Vanessa había hecho público su embarazo y era normal que hubiera tenido un bebé. Sin embargo, los médicos y las enfermeras del lugar insistían en alertar a la policía. Kendry Avilés fue la médica que las recibió en el CAMU. Yo fui la médico que realizó el examen físico a la mujer que tuvo el parto en casa y se evidencia de que no hubo signos que nos indiquen de que ella haya tenido un parto vaginal. Veinte minutos después, cuando el reloj marcaba las 4:10 de la tarde y para confirmar sus sospechas, la doctora Kendry Avilés pidió apoyo a otro médico del lugar, su compañero de turno, Pedro Rivera. Al examen físico de Sadit Vanessa Martínez, ¿cómo la encontraron a ella? Bueno, examen físico, un abdomen blando, no doloroso, no tenía loquios, que es sangrado cuando se hace el tacto vaginal. Claramente sí tenía salida de secreción de leche materna, pero obviamente se puede simular que quizás una prolactina alta o un embarazo psicológico puede hacer de que pueda estar lactando. Entonces la policía y los médicos procedieron a interrogarla. Yo le pregunto que si será su hija y ella me dice que sí en muchas ocasiones. Y le pregunto de que sí, por qué ella no tiene signos de sangrado o evidencia de laceraciones, de desgarros, que es muy característico después de un parto vaginal. Y ella me dice de que supuestamente ella se bañó después de haber tenido el parto, cosa que es algo de que no puede suceder. Mientras tanto, a la misma hora, aproximadamente 4:25 de la tarde, la bebé recibía atención médica. En esta sala de partos del Centro de Atención Médica de Urgencias San Rafael de Sahagún, Córdoba, fue atendida por primera vez la recién nacida. De acuerdo con los médicos y las enfermeras de este lugar, fue un milagro que ella haya llegado a tan pocas horas de nacer, teniendo en cuenta que por las condiciones del parto y por la forma como se le cortó su cordón umbilical, se trataba de una bebé potencialmente infectada. Porque obviamente los riesgos de sepsis neonatal son muchos, entonces un niño que no nace en unas condiciones que son sépticas, obviamente puede ocurrir eso. ¿En qué condiciones llegó esa menor de edad? La bebé estaba bastante lesionada. Las lesiones estaban ubicadas en la parte torácica posterior. Tenía escoriaciones rojitas.
Da a pensar de una niña que estuvo en un parto no traumático, pero sí que estuvo expuesta a ramitas. Las curamos porque eran muy superficiales. La niña obviamente le hicimos todas las medidas de asepsia y antisexia y la pasamos a la servocuna. En medio de la confusión, la policía que estaba en el CAMU también indagaba a Sadit Vanessa por su amiga Luzneida. Pero ella les aseguró que se habían despedido en el mismo Parque Centenario hacia las 11 de la mañana. Justo la hora en que Luzneida Betina había hablado por teléfono la última vez con su esposo Jesús Manuel, quien ya en ese momento, 4:40 de la tarde, era interrogado por otros uniformados en la estación de policía de Sagún.